Bienvenidos a Disrupt Everything, podcast series by Isra García. Reinvéntate a ti mismo y cambia lo que más te importa. Al practicar, meditar, entrenar o vivir, esto es lo que solemos buscar: poder, control, nirvana, dinero, popularidad, likes, atención, amor, estatus, sonreír. Por eso nunca lo encontramos, por el conflicto con la mente que busca, la cual nunca encuentra. ¿Por qué? Porque cada vez que en parte en ese viaje se distancia del lugar donde ya está, el lugar al que quiere acceder también se distancia. Con esta mente no podemos practicar nada, porque todo lo haremos con el objetivo de llegar a un sitio donde nunca llegaremos. Esto no significa que haya que buscar, solo que hay que buscar con la consciencia, un término llamado bodhicitta, la mente que busca despertar o descubrir la verdad. Sin esta mente no podemos practicar la meditación, por ejemplo. Tampoco podemos aprender a ver, ni podemos estar aquí y ahora. Aunque las enseñanzas Zen nos recuerdan que no deberíamos esperar ni siquiera una respuesta porque no la hay, eso es lo que hay. Así que, de nuevo, estamos en conflicto, pero lo cierto es que a menudo debemos enfrentar ese callejón sin salida. Un día, durante el mes pasado, estaba sentado meditando, no durante mi práctica diaria, no como meditador, sino en medio de un acto social con amigos en Ibiza. Me senté de forma instintiva mientras los demás conversaban y de repente estaba allí, solo allí. Eso significa que no debo hacer nada. No debo hacerme ver, no necesito decir estoy aquí, hablemos sobre algo fascinante. Es lo mismo que he sentido al volver después del trabajo que he hecho, o en este experimento llamado Punto Cero, la gran victoria. No tengo nada que contar, ni nadie que me pregunte cuéntame todo. Solo tengo que sentarme, cerrar los ojos, o no, y respirar. Y eso me recuerda el poder de hacer algo bueno para nada. Eso es lo que he aprendido aquí, en este retiro, donde me encuentro ahora mismo, en el templo Luz Serena, en Requena, con el nuevo invitado de hoy. La vida es ok. Necesitamos practicar sin deseos de ningún tipo, de ser todo o nada. Practicar o entrenar sin expectativas. ¿Qué es lo que quieres ser? Porque eso te mantiene atado al sufrimiento de lo que ya eres, pero no ves. Hoy no escuches nada. No prestes atención a nada. Todo es ruido, interno o externo si se puede definir así. No hay tal persona como la que escucha. No hay un sonido que llega a ti, sino que este mundo al completo es quien lo posibilita a través de esta persona. Y esta persona es solo una parte minúscula de la totalidad. Así que ya puedes sentarte, ya puedes meditar, ya puedes respirar. Juega tu parte. La vida es una manifestación del dinamismo universal. La muerte es la manifestación del dinamismo universal. Ambas colman la totalidad del espacio, la consciencia pura, que es simple, instante tras instante. Esta última cita es del gran y venerable invitado de hoy, Dokusho Villalba Roshi. Gracias y bienvenido. Gracias por invitarme a tu espacio. Alimentando la sabiduría, es decir, la visión profunda de las profundas interrelaciones que nos mantienen unidos. Un nuevo extracto que retraté o recogí de la gran obra del maestro Zen Dokusho Villalba. Hoy en Disrupt Everything Podcast Series con nosotros. Gracias y bienvenido. Gracias. Disrupt Everything. Si no puedes pensar más grande, piensa más ridículo. Dokusho Villalba. ¿Dokusho? Dokusho. Dokusho Villalba Roshi recibió la ordenación de monje Zen en 1978 del venerable maestro Taishin Deshimaru Roshi,
y en 1987 la transmisión del Dharma de su segundo maestro, el venerable y respetado Suyu Narita Roshi. Él es el fundador y presidente de la comunidad budista Soto Zen española y fundador y director espiritual del monasterio Luz Serena, donde ahora mismo me encuentro en el último día de un retiro de iniciación o introducción que ha sido realmente clarividente y increíble. Solo tendríais que ver mi cara. Bueno, creo que la veis, ¿no? Por aquí. Él es creador del protocolo MBTV, Mindfulness basado en la tradición budista. Presidente, fundador de la Escuela de Atención Plena y autor de más de 30 obras sobre budismo, zen y espiritualidad oriental en general, entre trabajos propios y traducciones de textos clásicos. Viaja por España, Europa y América Latina impartiendo seminarios, conferencias y retiros de meditación budista zen. Dokusho reside habitualmente en el monasterio Zen Luz Serena, junto a una comunidad de residentes estables entregada a la práctica y a la enseñanza del budismo zen. En este mes de agosto es el mes de los retiros sin parar, ¿verdad? Así es nuestro mes intenso de retiro, es una tradición en el budismo, que en la India era en la época de las lluvias, cuando los monjes no podían viajar, se reunían, el tiempo que duraba la lluvia, los monzones, y ahí aprovechaban para recibir enseñanza, practicar meditación intensiva, y esa costumbre ha permanecido en el Zen, y nosotros, pues es en agosto, que es el mes que la mayoría de la gente tiene libre, ¿no? Ya no corresponde con las lluvias, sino con las vacaciones. Y así es, tenemos 3 retiros de una semana cada uno durante el mes de agosto. Espero en mi caso ser aceptado y poder estar en el Rohatsu de diciembre. Sin duda alguna, ojalá. Trata de estar, si es posible. Su estilo de enseñanza, sencillo y coloquial, ha sido realmente inspirador e impresionante para miles de personas que acuden al monasterio. En este retiro, 47 personas, un número nada fácil de encontrar en cualquier retiro. Por ejemplo, me he movido en 15 o 20 retiros en todo el mundo en este año y no he encontrado 47 personas. Algunos títulos del maestro Dokusho, títulos literarios, obras de libros: Atención Plena, Zen en la Plaza del Mercado, que por cierto, gracias por el obsequio, aquí lo tengo conmigo. Zen en la Plaza del Mercado, Komio, Clara Luz, Fluyendo en el Presente Eterno, Okee Zen, Vida Simple, Corazón Profundo, Iluminación Silenciosa, ¿Qué es el Zen?, La Voz del Valle, El Color de las Montañas, Siempre Ahora, Riqueza Interior, Xin Ching Ming, La Práctica de la Concentración, Vida Simple, Corazón Profundo, Recitaciones Zen y otros muchos más. Empiezo después de este increíble y extenso y profunda hoja de vida, más que currículum le llamaría, maestro, si tuviera que ordenar su vida en una línea del tiempo y destacar los hitos más trascendentales de su carrera y vida, lo que es lo mismo, ¿qué hitos serían y por qué? ¿Cuáles? Sí. Bueno, yo creo que el nacimiento, ¿verdad?, es un hito importante. Si no hubiera nacido, no hubiera venido todo lo demás. Ese fue un hito importante. Después, con respecto al Zen, la primera vez que me senté en meditación, tenía 20 años, en Sevilla, que el simple hecho de sentarme fue como un trueno interior indescriptible. Y después fue la ordenación de monje en París con el maestro Taisen de Shimaru. Después fue la transmisión del Dharma del año 87 en Japón, de parte de mi segundo maestro,
Un hito muy importante en mi vida fue el nacimiento de mi hijo. Asistí al nacimiento, junto a la madre obviamente, y es una experiencia que nunca se me va a olvidar, así como toda la experiencia de la paternidad. Creo que es una experiencia preciosa y profundamente humana. Y después, claro, está la fundación del Templo Luz Serena en el año 89, ¿no? Yo creo que eso han sido los hitos más importantes con respecto al Zen. De todos esos hitos, ¿qué hito le dio la enseñanza que más profunda recuerda? La enseñanza, la experiencia más profunda me sucedió y está en el origen de mi decisión, por decirlo de alguna manera, de recibir la ordenación de monje y dedicarme el resto de mi vida a la práctica del estudio del Zen. Sucedió, yo llevaba apenas un año practicando meditación y nos fuimos en un retiro, unos cuantos amigos, de una manera informal, pero a practicar intensamente como solo los jóvenes, con la intensidad de la juventud, ¿no? Y ahí tuve una experiencia que cuento en el libro Comio, Clara Luz, con detalle, pero fue una experiencia impactante de conexión, de conciencia del dolor y el sufrimiento, no solo mío, sino de mis padres, de mi linaje, de toda la humanidad, ¿no? Yo creo que realicé, comprendí a través de las células la verdad del sufrimiento enseñada por el Buda. Y también sentí que más allá del dolor y del sufrimiento hay una paz inmutable desde el origen de los tiempos, que es ahora mismo, hasta la eternidad, que es ahora mismo, en la que todo está bien y todo mora en paz. Entonces esa contradicción fue la que me impulsó a buscar la vía del Zen y a dedicarme a ella por completo. ¿Qué es lo que calificaría como más llamativo de todo lo que aprendió del maestro Taishin Deshimaru Roshi? Su profundo amor y devoción por la práctica de la meditación sedente, por Zazen. Esa es la impronta principal que yo creo que ha transmitido a todos sus discípulos, y se resume en la frase de Zen es Zazen. Sin Zazen no hay Zen. El Zen no es un estudio intelectual, no es un estudio académico, es una experiencia vivida profundamente por la totalidad de uno mismo, y que tiene como base la práctica continuada de la meditación en la postura del Buda, en una postura exacta. Entonces, la práctica de la meditación, que es la característica fundamental de la escuela Zen, dentro del movimiento budista en general, es lo que el maestro transmitía con mayor pasión y convicción. Y de su siguiente maestro, Narita Roshi, que le concedió la transmisión, ¿qué recuerda o qué se lleva de él como más significativo y más transformador? El maestro Narita era la sutileza femenina personalizada. Una vez un maestro japonés que conoció a ambos maestros me dijo: Maestro Deshimaru es como un sol radiante a mediodía, ¿no? Era una persona con una energía solar, una energía, un poder de un carisma fortísimo. Todo el mundo volvía la cara cuando él pasaba, ¿no? Era imposible no
no quedarse hipnotizado por él, y de ahí su fuerza. Y el maestro Narita era como una luna llena medio oculta por las nubes, ¿no? Era mucho más sutil, discreto, delicado, pero al mismo tiempo muy profundo y muy femenino en ese sentido. El maestro Shimaru era muy yang y el maestro Narita era muy yin, ¿no? Tenía yin y el yang. Entonces he tenido la suerte de tener la impronta del yang y del yin. Wow. Mencionaba que no hay zazen sin zen y no hay zen sin zazen. ¿Cómo, en detalles o en matices, cómo practicar zazen hoy y por qué nos ayuda a vivir mejor y más despiertos? Creo que es una herramienta que cuantas más personas la descubren, más personas aprenden a vivir aquí y ahora. Mira, yo no soy muy partidario de enseñar la meditación como con una lista de efectos beneficiosos y positivos. Es decir, si haces meditación vas a obtener esto y esto y esto, te vas a sentir mejor, vas a ser más inteligente, vas a dormir mejor, vas a tener menos estrés, vas a ser más guapo, se te quitarán las arrugas, ¿vale? Hoy día, en la mentalidad utilitarista que hay, todo se utiliza como un medio para un fin, ¿no? Uno tiene la mentalidad del inversor también, en el sentido, vale, si dedico media hora, una hora al día a meditar, ¿qué voy a obtener con ello? ¿Cuál va a ser mi beneficio? ¿Cuál va a ser mi rédito, ¿no? Vivimos en esta nube tóxica de la cultura, entonces nos parece normal que siempre hagamos algo por algo, ¿no? Pero en verdad, la práctica de la meditación zen hay que hacerla sin por qué. Sin por qué. Entonces, ¿cómo llega uno? Pues no se sabe cómo llega uno al zen. Yo llegué, cientos de personas llegan. El hecho es de que cuando uno se sienta, si recibe las instrucciones de un maestro adecuado, más allá de la mente racional, desde lo más profundo de su corazón, va a sentir y entender algo. Y lo que lleva finalmente a las personas a continuar la práctica de zazen no es esto, ni esto, ni esto, ni esto. No son razones concretas o beneficios concretos, sino algo que va más allá de eso. Este es, como tú has dicho antes, la bodhicitta, que es esa aspiración al despertar, ¿no? Para el bien de todos los seres vivientes, para nuestro propio bien y el bien de todos los seres vivientes. Entonces, ¿por qué florecen las flores? ¿Para qué? Para nada, porque forma parte de su naturaleza, florecer. Entonces, ¿por qué hacemos zazen? Por nada, porque forma parte de nuestra naturaleza humana el sentarnos en meditación y entrar en conexión con una realidad que está más allá del sentido común. ¿Qué pasos menciona la palabra maestro y creo que es de suma importancia en el Zen? Y esto me lleva a la pregunta de ¿qué pasos han sido los más cruciales para pasar de discípulo a maestro fuera de la propia transmisión? Bueno, yo creo que, por mi experiencia, un buen maestro es un discípulo eterno. Yo me he sentido profundamente discípulo de mis maestros, es decir, alguien con una sed de aprender, de recibir, de estudiar. Y seguramente ha sido eso lo que ellos vieron
fruto de esa práctica, de ese estudio, cuando ellos lo consideraron, para reconocerme como sucesor suyo. Y después yo sigo estudiando, sigo aprendiendo. La indagación, la capacidad de indagación, de curiosidad, de asombro ante la realidad, ante el mundo. No creer que ya lo sabes todo, que ya lo conoces todo, que ya lo has vivido todo. Yo tengo una actitud infantil en el sentido de ¿y esto qué es? ¿Y esto cómo es? ¿Y esto de dónde viene? ¿No? De estudiar, eso es estudiar. Y entonces creo que esa es la clave para ejercer de buena forma el magisterio, es seguir ejerciendo de buena forma eternamente el discipulado. Esa es la maestría, ¿no? ¿Qué se requiere para ser aparte de ser un discípulo de por vida, qué se requiere para ser un buen maestro? En el Zen y fuera del Zen, ¿no? Porque al final, al menos así lo he visto, mi vida es un experimento. Desde que nací hasta el día de hoy, todo es experimentar. Y me doy cuenta de que somos maestros de nuestras vidas, de la vida, porque somos aprendices. ¿Pero qué se requiere para ser ese buen maestro? ¿Te refieres para enseñar a los demás? Exacto. Y en el Zen también. ¿Eh? Y en el Zen también. ¿En el Zen? Bueno, pues yo creo que en el Zen el Dharma se transmite de corazón a corazón. Ishin Denshin se dice en japonés. Más allá de las palabras, más allá de la comprensión intelectual, se aprende, digamos, por ósmosis, por empatía. Entonces, tú solo puedes transmitirle al corazón de los demás lo que tú tienes en el corazón. Lo que no tienes, pues no se lo transmites, ¿no? Entonces yo creo que lo fundamental es la autenticidad. No pretender ser maestro. No pretender saber más de lo que se sabe. O haber realizado en el sentido de haber experimentado espiritualmente más de lo que se ha experimentado. Entonces, sin pretensión, naturalmente, de corazón a corazón, el Dharma se va transmitiendo. ¿Qué influencias externas decía usted que no para de aprender? ¿Qué influencias externas han sido las más poderosas en su vida? Hablo de personas, corrientes filosóficas, prácticas, experimentos. Pues sería una lista larga, ¿eh? Sería una lista larga. ¿Cuáles mencionaría como las tres principales? Yo tuve un buen profesor de filosofía en quinto y en sexto de bachiller, que además nos hicimos amigos. Eso para mí fue decisivo, porque me enseñó a amar el pensamiento. Molesta el sonido. Creo que hay algo que hacer. Está dando un golpe ahí. Voy a cambiarlo. Rápidamente. Lo puedes Sí. quitar, descolgar y ya lo pondremos después. Ya habíamos pensado en eso. No, es el kakemono, ese es. Ay, ten cuidado que ese precisamente es una caligrafía del maestro Suyo Narita. Entonces ponla ahí encima de la mesa, por favor. Vale. Eso es. Entonces estábamos diciendo eso.
mi profesor de filosofía, que se llama, todavía vive, Manolo Camacho, mi homenaje hacia él. Un saludo a Manolo. Y me puso en contacto con los clásicos griegos, ¿no? Y me enseñó a pensar, porque no teníamos conversaciones filosóficas muy interesantes. Entonces, esa búsqueda de la verdad, ¿no? Del verdadero sentido de las cosas, empezó así. Después, en esa época, un poco más adelante, cuando ya fui a la universidad, estudié mucho los anarquistas utópicos, a Proudhon, a Bakunin, a Kropotkin, y estudié bastante el movimiento anarquista en España, que fue muy fuerte antes de la Segunda República y durante la Segunda República, siempre el anarquismo utópico, no el anarquismo violento, digamos. Y eso conformó de alguna manera mi ideario social y político, ¿no? Y después, más adelante, un libro que me causó mucho impacto fue El nacimiento de una contracultura, de Theodor Rozak, publicado por la editorial Kairos, que sistematizaba de alguna manera todo el movimiento contracultural de los años 70, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y eso me hizo ver que estaban haciendo una nueva cultura en Occidente, ¿no? Y también me siento muy afín a toda esa época, ¿no? O me sentía en aquel momento. Claro, el clásico de Hermann Hesse, Siddhartha, también ejerció una gran influencia y me puso en contacto por primera vez con la espiritualidad oriental. Y más adelante ya el libro de Zazen, un pequeño librito, el primero que se publicó del maestro de Shimaru en España, en español, ya una edición ya agotada, que me hizo ver que el Zen, del que yo había leído ya algo, no era una cultura exótica y alejada en el tiempo, sino algo que seguía vivo. Y había un maestro en París, un maestro japonés, enseñándolo. Aquello me encendió las antenas por completo, ¿no? Y después, claro, fue el encuentro con el monje Zen, que vino a Sevilla, un discípulo del maestro de Shimaru, que fue el que me introdujo por primera vez en la práctica del Zen. Y obviamente, un año después, fue el conocer al maestro de Shimaru, el vivir en la Sangha, en su Sangha en París, en su templo en la Chandronière, la formación que recibí de él, así como también fue determinante el viaje a Japón que hice en el año 84 por primera vez, 2 años después de la muerte del maestro Taisen de Shimaru, y en ese primer viaje ya le pedí al maestro Narita que me aceptara como discípulo, me aceptó y comenzamos la relación que duró hasta su muerte también. A nivel intelectual, durante muchos años ejerció una gran influencia Ken Wilber y su paradigma integral. Yo, antes de leer La conciencia sin fronteras, era un tanto reacio a todo el mundo de la psicología occidental, a la psicoterapia. Pensaba que era algo que de un nivel, digamos, inferior a la práctica espiritual que yo seguía, ¿no? Tenía esos prejuicios cuando era joven. Pero fue la obra de Ken Wilber lo que me hizo tener una visión global, expandida, de la función de cada cosa dentro del contexto, ¿no? Entonces me clarificó muchísimas cosas. Y como una influencia que cambió mi paradigma también, cómo no mencionar el contacto y la experiencia con los enteógenos, ¿no? En primer lugar, cuando era jovencito,
pues en Andalucía se fumaba mucho hashish, ¿no? Era algo que formaba parte de la juventud, pero bueno, eso era un modo para divertirse, de ocio, para pasarlo bien, aunque ya incluso de esa forma el hashish va abriendo una serie de campos, ¿no?, en la conciencia. Pero el contexto en el que tiene lugar la prohibición, pues hace que la experiencia no sea provechosa y no luzca. Ya cuando me fui a vivir a Sevilla, cuando estaba estudiando el primer año de carrera, probé el LSD en una circunstancia, digamos, más apropiada. Y aquello supuso un auténtico despertar, vamos, espiritual, vamos a decir así, ¿no? Y durante varios años seguí explorando con el LSD, no como diversión, no como entretenimiento, sino dentro de un contexto, digamos, ceremonial, cuidado, con un fin de conocimiento, de autoexploración. Y aquello fue enormemente decisivo para mí, para poder comprender después la filosofía y el pensamiento que venía de Oriente a través del budismo y del Zen. Yo creo que si mi conciencia no hubiera estado abierta y expandida más allá de los límites habituales, ¿no?, convencionales, de los prejuicios socioculturales, no habría podido apreciar en toda su profundidad las enseñanzas del Buda. Después, cuando empecé a practicar el Zen y me hice monje, dejé por completo todo tipo de experiencia con sustancias durante muchísimos años. Pero allá por los años 90, al principio de los 90, mediados de los 90, conocí a un líder indígena norteamericano del linaje de los Lakotas, Aurelio Díaz de Pancali, mexicano de origen, purepecha, de la tribu purepecha, pero educado por los Lakotas, que trabajaba en los círculos de medicina con el peyote. Y estuve experimentando con él durante varios años, experiencias intensas con el peyote, también me inició a la ayahuasca. Y aquello supuso realmente una enorme apertura y un complemento muy positivo para mi práctica de la meditación y mi función como maestro y líder de una comunidad. Me inspiró muchísimo. Después estudié un poco más los enteógenos, leí mucho, estudié a Terence McKenna y su teoría del origen de los psilocibes en la cultura humana. Justo entrevisté a su hermano, a Denis, en el podcast. A Denis McKenna. Le compartiré el podcast. Estupendo. Sí, no, yo tengo acceso, lo puedo ver. Es increíble. En tu esto. Hace poco he visto el Fantastic Fungi, el documental. De Paul Stamets. Sí, ¿lo has visto? Sí. Es muy bueno, me ha parecido increíble. Entonces creo que en el uso racional y adecuado de los enteógenos, ya sea peyote, ayahuasca, hongos psilocíbicos, DMT incluso, hay una esperanza para que los seres humanos en masa, o por lo menos en gran número, puedan tener experiencia de despertar espiritual y comprender hasta qué punto esta es una civilización en crisis y encontrar claves de inspiración para relacionarnos de otra manera con la naturaleza y con nosotros mismos. Mucha gente se escandaliza de que un maestro budista zen
experimente o hable de estas sustancias que son consideradas por la mayoría como drogas dañinas, ¿no? En general las personas que dicen eso no saben, no han experimentado, solo hablan desde el prejuicio, ¿no? Y yo les aliento a que de alguna manera tengan una experiencia segura para que comprueben por ellas mismas. Y hablando de las influencias en mi vida, bueno, la fundación del templo ha sido determinante. Ten en cuenta que llevo viviendo aquí más tiempo del que he vivido nunca en ningún sitio. Llevo 32 años aquí, ¿eh? Y esto me ha cambiado completamente la percepción y la manera de ser. Porque yo en realidad nací en un pueblo, siempre he tenido una cultura... ¿Qué pueblo? En Utrera, Utrera, provincia de Sevilla. Después me fui a vivir a Sevilla, después me fui a vivir a París, después Madrid, después Valencia. Siempre he estado en ciudades, en Utrera mismo no tenía mucho contacto con la naturaleza, vivía en el pueblo, ¿no? Entonces el venir aquí fue el tomar contacto con la naturaleza, ¿no? Con la naturaleza y con la materia. Porque el templo no es solo un lugar espiritual, sino que, como tú ves, es un lugar bien físico. Y bien vivo. ¿Eh? Y bien vivo. Necesita edificios, necesita conducciones de agua, necesita depuradora, necesita red eléctrica, necesita internet, necesita trabajo, necesita recursos. Todo eso lo he tenido que aprender. Cómo hacer para... generar, fundar, administrar, mantener un templo zen, porque eso mis maestros no me enseñaron. Mi segundo maestro era hijo de maestro, de monje, con lo cual él recibió el templo de su padre y no tuvo más que seguir lo que ya había visto. Pero yo no tenía ninguna experiencia ni de gestión de grupo, ni de gestión de empresas, porque esto es una empresa, en el sentido de que aquí se mueve un dinero, es necesario, como si no. ¿Eh? Todo eso hay que aprender, gestión, economía, recursos humanos, y ha sido y está siendo un gran aprendizaje. Ya este año me he retirado de la gestión. Ahora es mi discípulo y sucesor, Daizan Soriano Sensei, quien funciona como director ejecutivo de la comunidad y del templo. Yo me he retirado ya exclusivamente a la enseñanza. Fantástico trabajo de Daizan Soriano en Sí. este retiro también. Un gran saludo para él. Pronto vas tú, Daizan. Buena idea. Wow. Solo quiero hacer un pequeño remarque. Un inciso. Cuando entrevisté a una de los maestros espirituales Zen más altos de la escuela Rinzai, de la escuela Kwanjun de Zen, Bárbara Rhodes Shongyang en California, ella me dijo que nunca vio a Buda hasta que probó el LSD por primera vez. Dragó me habla de sus experiencias con enteógenos. Denis, la verdad que cada vez encuentro una similitud en líderes, en personas que están generando como cambios, comunidades, esa correlación con los psicodélicos y creo que eso ya es un indicador muy potente, muy potente. La escuela de atención plena, ¿puede elaborar y darnos algo de información sobre ello? ¿Cómo nace? ¿En qué consiste? Ya, eso ha sido una de mis últimas obras, creaciones. Mira, hasta el 2015 yo había estado enseñando pues Zen, un Zen bastante clásico, bastante tradicional en sus principios, tal vez no en su forma, pero sí en sus principios. Tenemos 7, 8, 9 centros de práctica en las ciudades, pero tengo que reconocer que con muy pocos practicantes. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible que después de tantos años
de enseñar, de hacer retiros donde han pasado miles de personas, después no cuaje el zen, ¿no? Y en ese momento muchos de mis amigos, de gente de mi entorno, estaban haciendo mindfulness, me hablaba del mindfulness. Yo al principio tenía ciertos prejuicios, decía, bueno, esto es una nueva técnica americana, típica americana, que liofilizada, pasteurizada, que lo envuelven en celofán nuevo, lo empaquetan y lo venden como si hubieran descubierto la pólvora, ¿no? Cuando todo es más antiguo que... Entonces tenía un cierto prejuicio, hasta que empecé a leer a Jon Kabat-Zinn, el fundador del mindfulness, y me di cuenta de que había mucho fundamento en lo que estaba haciendo. Había un sentido interesante. Y entonces, pero también vi que en su manera de presentar la atención plena, el mindfulness, había dejado muchas cosas importantes por el camino, porque en su afán de que el mindfulness fuera reconocido por la ciencia como una práctica ascética, no religiosa, no espiritual, sino, digamos, psicológica o buena para la salud, había dejado elementos importantes en el camino. Yo digo, y esto es una cosa que repito mucho, que se confundió el contexto étnico-religioso con el contexto ético-cognitivo del budismo. Obviamente en el budismo hay una parte étnica, religiosa, incluso supersticiosa, que tiene que ver pues con la mentalidad y la idiosincrasia de cada cultura por la que ha pasado y por la que pasa el budismo, ¿no? Y nosotros no tenemos por qué imitar la forma de vestir, ni tenemos por qué imitar las costumbres de los orientales, ya tenemos las nuestras propias. Entonces es natural, es razonable que se depure lo que nos llega de Oriente, de ese contexto étnico, cultural, religioso. Pero en el budismo está la dimensión ético-cognitiva, que es la ética que hay dentro del budismo, que es el proceso cognitivo de despertar que hay dentro del budismo, que si eso se quita, entonces es cuando la meditación queda desnaturalizada. Y entonces se me ocurrió de crear una metodología de mindfulness, de atención plena, que recuperara completamente ese aspecto ético-cognitivo, al mismo tiempo que usaba el empaquetado de Kabat-Zinn, del mindfulness, pues es un empaquetado interesante, una formación en 8 semanas, 2 horas y media a la semana, va poniendo píldoras. Paquete, que es lo que saben hacer los americanos también. Exacto. Y digo, pues voy a coger el empaquetamiento. Y ahí nació mindfulness basado en la tradición budista. Exacto. ¿En qué consiste? Entonces, yo en vez de 8 semanas, el método de Kabat-Zinn, el MBSR, ¿no? Son 8 semanas, yo lo hice en 5, que son más o menos los soportes de la atención tal y como se enseña en el budismo. Está basado en el MBTV, está basado básicamente en el Satipatthana Sutta. El discurso alto de la atención plena. El discurso de la atención plena. Ahí habla de 4 soportes de la atención. Yo consideré que el tercer soporte del Satipatthana, que incluye estados emocionales y contenidos mentales, necesitaba un tratamiento específico en Occidente, por separado, y así que lo convertí en 2 soportes, y el quinto, pues, la atención abierta. Entonces el primer soporte es la experiencia del cuerpo, respiración. El segundo soporte es la atención a las sensaciones.
tercer soporte atención a los estados emocionales, el cuarto a los contenidos mentales. Todos ellos son modalidades de atención enfocada, y el quinto es la modalidad de atención abierta, atención de campo abierto. Y entonces creé toda una metodología. ¿Es un curso online? Es más que un curso online, se puede hacer online. Pero de entrada hay el curso de 5 semanas, que se puede hacer presencial. Presencial también. Sí, y online. En los dojos, ¿no? Porque... Depende, porque para impartirlo hay que ser monitor de atención plena. Hay que haber recibido una formación que dura 7 meses. Wow. Entonces, hay muchos dojos que los instructores Zen han hecho la formación también, como Daizan Soria. Sí, él me invitó a hacerlo en Alicante, ¿no? Y después está el curso de profundización, que son 5 meses, también presencial o en streaming, ¿no? Y por último está la formación, que son 2 meses de monitor para el quien quiera enseñarlo. Entonces, el primer año, cuando se acabó la primera promoción de monitores, se reunieron y decidieron que había que crear una escuela para normalizar todo eso, para proteger la metodología, para enseñarla, para transmitirla, para apoyar a los monitores que estén enseñando, de manera que se creó en el 2016 y ahora el año que viene hacemos la 8ª promoción, pues se habrán formado unos 300 monitores de atención plena, muchos de los cuales después se ponen a impartir cursos de 5 semanas, Claro. con lo cual ya hay cientos de Se va personas diseminando. que están conociendo el MBTV. Sí, sin duda alguna lo tengo en la lista para hacerlo. Y la metodología está explicada en el libro Atención Plena, mindfulness basado en la tradición budista. ¿Qué experiencias que puedas calificar como fuera lo ordinario, aparte de los psicodélicos, has vivido y que han cambiado algo más en ti? Bueno, ya he hablado de la experiencia que tuve el primer año de práctica. Por cierto, me he mencionado que dejaré el link del curso y el link de la Escuela de Atención Plena en las notas del podcast, para que puedan acceder los espectadores o los oyentes. Entonces, ahí en el libro Comio, Clara Luz, es donde explico con más detalle esa experiencia. Pues yo creo que fue decisiva porque fue la que me hizo cambiar completamente de vida. Yo estaba estudiando magisterio, quería terminar magisterio y mi novia estudiaba magisterio también. Entonces nuestro sueño de pareja feliz era casarnos, irnos a un pueblo a enseñar los 2 de maestro, vivir en una casita con nuestros hijos, nuestro perro. Chimpón. Y chimpón. Y wow, aquella experiencia me hizo ver que no, que mi vida iba por otro lado. Entonces yo acepté, no es que decidí, yo no decidí nada, yo acepté lo que se me hizo evidente, ¿no? Podríamos decir la llamada o los signos. Y no me arrepiento de haber seguido aquella señal, al contrario, es lo que ha dado y da completamente sentido a todo lo que hago. ¿Cómo hay una práctica ahí, según entiendo el Zen, lo descubrí precisamente en la pandemia, llevo meditando todos los días desde 2013, excepto un año que paré, en 2014 creo que fue, casi no llegó un año. Y en la pandemia descubrí el Zen y algo diferente, algo como me golpeó.
dije, mierda, esto no es lo de siempre, esto es algo en mi interior nació, despertó. Y he indagado, he leído, he practicado desde entonces, como he sido un alumno, he pasado por varios cursos Vipassana, y de repente encontré algo que me hizo sentarme, que fue la práctica de Shikantaza, ¿no? Shikantaza, solo siéntate, solo está ahí, ¿no? ¿Cómo dirías que podemos aplicar algo tan potente a la sociedad que vivimos hoy, como el Shikantaza? Shikantaza. Shikantaza quiere decir, haz lo que estás haciendo. Con lo cual es aplicable a todo lo que estás haciendo. Se refiere, za es sentarse, ¿no? Fue solamente sentarse. Es decir, si estás sentado, solamente estás sentado. Si estás tomando nota, solamente estás tomando nota. Si estás caminando, solamente estás caminando. ¿Qué quiere decir esto? Esta es la sanación a la gran enfermedad del ser humano actual, en la que siempre se ve como una entidad distinta a lo que está sucediendo. Como un yo metafísico que es distinto a lo que está pasando. Es distinto a los árboles, es distinto a las nubes, es distinto a la tierra, es distinto a los procesos que se están produciendo. Es como si hubiera un sujeto observador siempre fuera de la acción que está sucediendo. Y esto, pues, finalmente, es causa de alienación, de locura, de disociación. Shikantaza quiere decir, tú eres lo que estás haciendo. No eres nadie fuera de lo que estás haciendo. No hay nadie fuera de lo que estás haciendo. Por ejemplo, cuando te relacionas con los demás, no hay un yo relacionándose con los demás, sino que tú eres las relaciones con los demás, que no es lo mismo. Entonces, eso quiere decir que de pronto, cuando entendemos esto, nos zambullimos completamente en la experiencia de la vida. Somos la experiencia de la vida, sea lo que sea que estemos haciendo. Desde este punto de vista no hay nada superior ni nada inferior. Meditar no es superior e ir al retrete a defecar no es inferior. Es en el mismo nivel ontológico la vida que está sucediendo y que eres tú. No que estás viviendo tú, sino que eres tú. Esto lo saben y lo experimentan naturalmente muchos escritores y artistas cuando se encuentran músicos, cuando se encuentran en un momento de inspiración y se funden completamente con lo que están haciendo y está sucediendo. Esos son los momentos de inspiración, los momentos grandes, porque el yo ya no está ahí. Mira, en el tiro con arco japonés, el kyudo, la esencia es esta. El arquero debe fundirse con el arco, con la flecha, con el cuerpo, con el blanco, y convertirse en eso. Eso es un estado de conciencia. Cuando la flecha parte del arco, estando el arquero en ese estado de conciencia, y la flecha alcanza el blanco, la expresión utilizada es, ello lo hizo. ¿Ah? No, yo lo hice, yo lo conseguí, yo lo alcancé. No, ello, la totalidad, lo hizo. Ese es el punto. Eso es lo que significa Shikantaza. Shikantaza significa que no hay un meditador meditando.
¿eh? Que si hay un meditador, entonces no hay meditación verdadera. Porque al haber un meditador hay un sujeto que se cree distinto del objeto o de la acción que se está produciendo. Un observador externo. Y no hay observador externo. No hay yo. Esa es la enseñanza central del budismo. Por lo tanto, no hay alguien meditando. Ni hay alguien que observa, es todo uno. Hay observación, pero no hay alguien que observa. No hay un sujeto de la observación. Esa observación surge naturalmente porque es la cualidad reflectante de la conciencia. La conciencia es un espejo y tiene una cualidad reflectante. Tú reflejas los colores, reflejas las formas, reflejas las nubes, los pinos. Bellísimo. No hay un yo observando. Desde el punto de vista ordinario siempre está el yo, y ese es nuestro drama, ¿no? ¿Cómo cambia el espíritu de Mishotoku en la vida occidental basada el de la vida occidental basada en más metas, más desafíos, más logros, más ser exitoso, por esta propuesta del Zen, ¿no? Mushotoku es la medicina que necesita el mundo moderno, siempre pensando en objetivos, en rendimiento, en aprovechamiento. Mushotoku significa nada que obtener. No hay nada que obtener. Claro, desde el punto de vista del budismo, si ni siquiera hay yo, ¿quién podría obtener la ganancia? ¿Verdad? Entonces, en Occidente, y la cultura occidental que se ha extendido en todo el mundo, el individualismo es el eje central, ¿no? La creencia en la individualidad, la creencia en el yo singular de la gente. Esto lo que está haciendo es atomizar la sociedad, convertirla en un montón de individuos más que en un sistema funcional. Por eso, de aquí vienen cada vez las crisis de gobernanza que van a ser cada vez mayores a la medida que el individualismo aumente. Porque, por ejemplo, el agua fluyendo es un montón de moléculas fluyendo en una dirección. Porque las moléculas no tienen conciencia de sí, funcionan dentro de la corriente. En Occidente el individuo es la medida de todo, por encima de todo. Entonces, yes, we can. Si tú quieres, tú puedes conseguirlo, el sueño americano. Lo que tú quieras lo puedes conseguir, ¿no? El logro, la riqueza, la fama. Entonces todo el mundo se pone a buscar eso y a vivir, y eso le da el sentido a su vida. Pero ¿qué sentido tiene eso si finalmente todos enfermamos, todos envejecemos y todos morimos? Bill Gates cuando se muera, Jeff Bezos cuando se muera, ¿qué se va a llevar al otro lado? Nada. ¿Ha obtenido algo? ¿El balance final? El que cuenta, que es el que tiene lugar en el último instante de vida, ¿podrá obtener algo? Nada. Cero. Mushotoku, no hay nada que obtener. Obtenga lo que obtengas, lo tienes que dejar todo. Como decía Bodhidharma, no méritos. No méritos, exacto. Eso es lo que decía Bodhidharma. Entonces, Mushotoku no es un imperativo moral, es decir, no es un mandamiento. Es decir, no debes buscar beneficio personal. No es ese el sentido. Más que un imperativo, es la constatación de la realidad. Porque Mushotoku está relacionado en japonés
con otra expresión que es Fukatoku, que significa, aunque quieras obtener algo, no puedes. Fuka toku. Musho toku. Fuka toku. Imposible de aferrar, imposible de obtener. No hay nada que se pueda obtener. Mira, yo tengo ahora mismo este abanico en mi puño. Y digo, tengo este abanico. Es mío. ¿Eh? Y lo aferro con toda mi fuerza muscular. Y lo defiendo con todos mis ejércitos. Y puedo estar así 20, 30, 40 años, hasta el momento de la muerte. En el momento de la muerte, justo en el momento de la muerte, vale, primero es el rigor mortis, que se vuelve más rígido todavía, pero después del rigor mortis es ya. No tienes más remedio que abrir las manos. Y el abanico se pudre, las manos se pudren, se convierten en polvo. El abanico se convierte en polvo. ¿Qué puedes obtener? Nada. Esa es la verdadera naturaleza de la realidad. ¿Qué libros de todos los que has escrito, maestro, te han supuesto un mayor crecimiento o comprensión al escribirlos? ¿Y qué aprendizajes extraes? Porque todo el mundo, muchos hacen hablar de los libros, pero creo que lo bonito de un libro es lo que descubres, para el autor, lo que le supone el escribirlo. Yo, todos los libros, cada uno tiene su propio aprendizaje y su propia riqueza. Hasta ahora, en realidad, solo he escrito expresamente un libro, que es Zen en la Plaza del Mercado. O sea, escribí y dice, me voy a poner a escribir un libro, porque fue un encargo, me lo encargaron, la editorial Aguilar. Entonces me retiré durante varios meses y me dediqué exclusivamente a escribir el libro. Entonces fue una experiencia nueva y única, porque no lo he vuelto a hacer, muy gratificante, y me siento muy orgulloso de ese libro, que tiene su propia historia, algún día te la contaré. Y los demás han sido enseñanzas orales que he ido dando, después mis discípulos la transcriben, me pasan la transcripción y yo lo convierto en lenguaje escrito, pero no son creación propiamente. Después las traducciones, he aprendido mucho, es mi manera de seguir estudiando, y uno de los trabajos más estimulantes que hice hace unos años fue traducir directamente del chino, sin saber chino, esta obra. Es decir, me puse a estudiar chino. ¡Wow! No sé hablar chino, es un estudio de los kanjis por kanjis, con la ayuda de traductores, de diccionarios budistas, de términos budistas, y traduje kanji por kanji, letra por letra, teniendo en cuenta también la traducción de mi maestro al francés, basado en una edición japonesa, yo me basé en una edición china. Entonces, Xin Xin Min está considerado uno de los primeros textos escritos del Chan chino, del tercer ancestro Chan, Jianxin Senka, Canto al corazón de la confianza. Toma, te lo regalo. Gracias. Entonces abrió una nueva época, porque hasta entonces en Europa, en Occidente, estudiábamos el Zen siempre a través de los textos japoneses, de Japón, porque el Zen nos llega de Japón. A partir de este libro yo empecé a estudiar directamente las fuentes chinas, ¿no? Volví a las fuentes chinas, a la historia original del Chan, que es el Zen en China, ¿no? Y desde entonces he seguido esa línea también,
De hecho, después de contacté con un maestro Chan chino, Da Yuan, actual, que está teniendo mucha fama en Guangzhou, la provincia donde vive, y tiene muchas ganas de dar a conocer el budismo Chan en el mundo. Y decidimos establecer un equipo de traductores para traducir los 7, 8, 10 textos básicos del Chan chino directamente del chino al español, por primera vez en la historia. Entonces creamos un equipo de traductores, de chinos y españoles y de correctores, y durante 2 años trabajamos, financiado por el monasterio del maestro Da Yuan, que fue quien pagó a los traductores chinos y todo eso, y fue un trabajo muy enriquecedor que me ayudó a redescubrir la esencia del Zen, vista ahora desde una óptica más china, ¿no? Más original. Y después se publicó el libro, ahora no lo tengo aquí, se llama Las raíces del Chan. Lo voy a anotar para... Las raíces chinas del Chan. Para ponerlo también en las notas del podcast. ¿Y cómo cambia tu óptica cuando incorporas esas raíces del Chan? Cambia sustancialmente porque el Chan chino originalmente fue muy influenciado por el taoísmo. El taoísmo y el Chan chino original, primitivo podríamos decir, de los primeros siglos, estaba muy en contacto con la naturaleza. Se basaba mucho en una cosmología, ontología taoísta, donde lo femenino es fundamental, donde la sensibilidad de la conexión con la naturaleza vista como Tao, ¿no? Como el Tao, como Dharma, como el cuerpo del Buda, es fundamental. Y después el Zen, el Chan, se institucionalizó en China, pasó de ser un movimiento nacido en las montañas, en las chozas de retiros, en las comunidades de ermitaños, a monasterios en las afueras de las ciudades sostenidos por el poder imperial o estatal, y eso fue transformando ya y le fue introduciendo, pues como el catolicismo, ¿no? En la dinámica del poder temporal, de la contingencia y con todo lo que ello implica. Y después, a pesar de que el maestro Dogen, que fue el que llevó el Chan chino al Japón como Zen, él vivió retirado en las montañas, pero varios siglos después el Zen también se institucionalizó en Japón, fue usado por el poder shogunal como una manera de organizar el Estado, y eso pues ha hecho que con el tiempo haya llegado hasta nosotros un Zen muy rígido, muy militar, muy basado en valores patriarcales o en los peores valores patriarcales, por decirlo de alguna manera, y para mí, que he recibido esa formación de samurái zen en Japón, el volver a conectar con las raíces taoístas del Chan y con el amor por la naturaleza supone cerrar un círculo y recuperar algo muy precioso y valioso. Vamos a ir la recta final. Yo siempre tengo una máxima y es siempre que doy una clase, un curso, escribo un libro, hago una entrevista, siempre me preparo 10 veces más de lo que tengo de lo que puede durar una entrevista, para siempre decir voy por si acaso. Pero vamos a la recta final, que y la segunda parte espero poder tenerla próximamente. Algo me dice que tendremos la oportunidad de tener una segunda parte. De acuerdo, yo estoy a tu disposición. ¿Cómo es un día en la vida de un maestro zen?
Bueno, ahora se refiere en mi vida. Sí. Porque claro, hay muchos maestros zen que tienen vidas distintas. La tuya, exacto. Mira, hasta hace un año prácticamente, en Luz Serena ha habido siempre una comunidad de residentes más o menos numerosa, entre 10, 15, 20 personas, viviendo diariamente, y eso ha implicado pues el mantener una disciplina, mantener un equilibrio en las relaciones, mantener una planificación del trabajo, de las tareas, de lo cual me ocupaba yo. Me he ocupado de eso durante todo el tiempo, además de dar la enseñanza espiritual y la dirección espiritual. Entonces, he estado como 30 años así, desde la fundación del templo, y ahora que estoy a punto de cumplir los 65, he sentido que necesito un descanso. Entonces, ahora mismo no hay comunidades residentes grande, hay 2, 3 personas mínimo pero que eso no implica ya una dinámica. Digamos que Luz Serena ha dejado de ser en la vida cotidiana un centro de entrenamiento zen. Antes lo era. La vida aquí era un entrenamiento zen. Como si te vas a los marines durante 3 meses o 6 meses, eso es entrenamiento. Pues los que venían aquí era entrenamiento zen. Difícil, duro. Bien, ahora no. Ahora los 3 o 4 personas que hay son puros mantenedores del templo. Y yo tengo una vida más retirada, con lo cual me puedo dedicar más a escribir, a estudiar, traducir, a mi huerta, a la huerta del templo, al jardín. ¿Tienes una estructura de día o...? Sí, entonces me levanto a las 6:30, hacemos meditación, como en el retiro prácticamente. Meditación, ceremonia, desayuno, después me voy a trabajar a mi despacho, comemos mediodía, descansamos un poquito por la tarde y seguimos trabajando. Y después hay meditación voluntaria por la tarde, riego la huerta, el jardín, y a leer y a dormir. Una vida sencilla. ¿Cómo aprendes y te reinventas? Pues la verdad que no lo sé, pero parece que va en mi ADN. Yo diría que he muerto y he renacido muchas veces en esta vida. Y de hecho en el mismo templo se han producido muchas crisis, han habido momentos en los que incluso llegamos a poner en venta el templo porque no había manera de poder mantenerlo hace ya muchos años, ¿no? También por el problema de agua que tenemos, ¿no? Y después, ¡pum!, brota de nuevo y la cosa sigue fluyendo. Y así vamos, de muerte en muerte y de nacimiento en nacimiento. ¿Qué hábitos son para ti esenciales? ¿Hábitos a qué te refieres? A prácticas diarias que te hagan sentir bien. A ver, la meditación es la base, por supuesto. Después yo soy una persona muy física, tengo una constitución física fuerte y sólida, mucha energía, entonces necesito trabajar y necesito moverme. Y mi gimnasio, en vez de ir al gimnasio a malgastar la energía inútilmente, la dedico en la transformación del medio a través de la jardinería y a través de la huerta, ¿no? Y también cuando puedo, pues a caminar. Estamos aquí en las estribaciones del Parque Natural Las Hoces del Cabriel. Muchas veces me voy a caminar a la ribera del río. Y entonces el ejercicio físico en ese sentido es fundamental. Y la lectura también, por supuesto, es una fuente de enriquecimiento, de nutrición, de inspiración. Soy un lector incesante, siempre estoy leyendo 2 o 3 cosas al mismo tiempo.
y mi trabajo intelectual, con el que disfruto mucho, ya sea en la traducción, en la preparación de los textos, que es de las sesiones de enseñanza, que es lo que estaba haciendo durante este retiro. Mientras vosotros estabais aquí, yo estaba preparando las sesiones de enseñanza del siguiente retiro y del otro, que puedes seguir por streaming. Porque sí, que este también lo han hecho en streaming. Y este también ¿Dónde se puede seguir por streaming? Tienes que entrar en la página web y El Templo de Luz Serena. de sotozen.es. Sotozen.es. Y entonces ahí está todas las indicaciones. También lo dejaremos en las notas para... El próximo retiro, las enseñanzas serán sobre las paramitas, que son las prácticas del Bodhisattva, del budismo Mahayana, o sea, la práctica de los seguidores del Zen, las 6 prácticas fundamentales. Y en el último retiro será precisamente las raíces chinas del Zen. ¿Compartirías con nosotros un set de reglas o fundamentos que pudieras asociar a cómo vives la vida? Algo como mucha gente... Yo no quiero llamarlo tus reglas de vida, pero como todo el mundo tenemos una serie de virtudes o de conceptos a los que nos decimos, yo vivo, o sea, es mi forma de vivir la vida, o como algo que creas que... Tus valores. Sí. Hombre, yo trato de seguirme por lo que en nuestra tradición llamamos los 3 preceptos puros, que es no hagas el mal, haz el bien y está siempre dispuesto para ayudar, para apoyar a todos los seres. Entonces, esos son... Sencillo y completo. Maestro, ¿cuál es tu cuento favorito de Zen? ¿O el que más has contado, el que más...? Hay mucho porque soy muy cuentista. Soy un gran cuentista en el sentido de que cuento muchos cuentos. ¿Nos contarías uno del que más te...? Pero fíjate que uno de los cuentos que a mí más me han gustado, y no es Zen precisamente, y lo recomiendo mucho, es uno que se llama Iron John, que hay un libro de Robert Bly. Robert Bly es un escritor norteamericano, premio Pulitzer, que a finales de los años 90 se implicó con el movimiento de la nueva masculinidad. Y coincidió con una época en la que yo estaba precisamente trabajando eso también con la gente en mi entorno, una nueva masculinidad. Entonces, Iron John es un cuento del norte de Europa recopilado por los hermanos Grimm, Juan de Hierro se traduce, y Robert Bly lo utiliza como un relato iniciático a una nueva masculinidad. Y a mí me ayudó personalmente mucho, porque el subtítulo de la portada del libro decía una respuesta no machista al nuevo feminismo. Wow. Y creo que es un libro que ahora mismo está como descatalogado, no se encuentra. Yo lo he recomendado a mucha gente, pero no lo encuentro. Yo tengo un ejemplar que guardo como paño en oro y creo que es muy importante para los hombres, varones, que en general están muy perdidos en el mundo actual, ¿no? En cuanto a su masculinidad, a su función, a su rol. Eso es importante, clarificar eso. ¿Alguna anécdota de ese libro que quieras destacar? Bueno, se lo regalé a mi hijo, se lo regalé a todos. Pues es el libro que regalar, pero está descatalogado. Sí, pero te digo de hace años. Hace años. Entonces, un cuento. Un monje y su maestro están en una cabaña de montaña.
y es invierno y hay una puerta, una ventana, una contraventana que está batiendo con el viento fuera. Y el maestro le dice, sal para arreglarla. Entonces el monje va hacia la puerta y cuando va a abrir, el maestro le dice, no, por la puerta no. Entonces el monje se queda así, trata de abrir las ventanas y de salir por las ventanas y le dice, no, por las ventanas no. Entonces el monje ya no sabe por dónde salir, ve el hueco de la chimenea y se va a meter por el hueco de la chimenea y dice, no, por la chimenea no. Entonces el monje le dice, ¿y por dónde quieres que salga? Y el maestro le dice, ¡sal, sal, sal! Y en ese momento el monje salió de sus categorías mentales. Es así de sencillo, así de corto. Esto, mis amigos y yo le llamamos que te vuelen el peluquín. Nosotros no tenemos, pero a muchos se lo vuela. Para finalizar, ¿qué dirías a meditadores expertos y a principiantes? No paro de decir cosas. Estoy continuamente diciendo cosas a los meditadores principiantes y a los experimentados. El principio es el mismo. La meditación no es un medio para alcanzar algo. En la meditación, en la práctica de la meditación, no hay nada que alcanzar. No hay nada que se pueda aferrar. No hay ninguna comprensión. Toda comprensión es una aprehensión cognitiva. Igual que el puño aprehende con la fuerza muscular, la mente aprehende con sus conceptualizaciones y aprehensiones cognitivas. El despertar no es una aprehensión cognitiva, es un soltar todo, es un perderlo todo, es un liberarse de todo. Es decir, es justo lo contrario de lo que la gente en su mayoría consideran que es la meditación. La meditación ideal es en la que no hay nadie sobre el zafu de meditación, en la que no hay nada bajo el zafu de meditación, en la que no hay zafu de meditación y en la que ni siquiera hay meditación. Esa es la meditación real. Lo demás son montajes, construcciones. Yo medito sobre mi zafu flamante que acabo de comprar, en esta esterilla tan chuli. Yo medito. No hay ningún yo que pueda meditar. Si hay yo meditando, no hay meditación. Si hay verdadera meditación, no hay ningún yo meditando. Porque la meditación básicamente es el olvido de sí. El olvido de sí. Y este olvido es sabiduría no discursiva, sabiduría no conceptual. Me has recordado esto a algo que fue como un pequeño despertar para mí cuando lo escuché en la película de Dogen, que dice, estudia a ti mismo para conocerte a ti mismo, para olvidarte de ti mismo. Eso es lo que todo, cuando llegamos a conocerte a ti mismo, la parte fundamental es olvidarte de ti mismo y entonces ser iluminado por cualquier ser, por cualquier cosa y alcanzar la liberación de cuerpo, mente y espíritu. Eso es. Wow. Así es. Maestro, ¿qué único y realmente simple, corto y ridículo mensaje lanzarías a toda esta comunidad de espectadores y oyentes? Mira, hoy día a todo el mundo le gustan las píldoras fácil de digerir, ¿no? Las frasecitas redondas, bonitas,
Entonces yo lo que diría es que desarrollen el suficiente estómago como para buscar alimentos que sean realmente nutritivos, aunque haya que digerirlos, deglutirlos, masticarlo durante mucho tiempo. Así que no voy a decir ninguna frase fácil de consumir, voy a decir: cultiven su estómago mental, espiritual, intelectual, para masticar y digerir las enseñanzas que son reales y profundas, no los eslóganes espirituales. ¿Algo más que desea añadir? Ya está. Más justo ahora están llamando ya. Igual no te va a dar tiempo de entrar, pero recoge todo porque ahora creo que tienen una sesión de meditación, pero después la puesta en común. Vale. Entonces estaría bien que estuvieras en la puesta en común. Sí, por supuesto. Y después comemos juntos. Sí. Bajo a comer. Fenomenal. Maestro Dokucho Villalba, gracias por el tiempo dedicado. Dejaremos los links de su web, de sus libros, su obra, de sotozen.es, de la Escuela de Mindfulness de Atención Plena, del curso basado en la traducción budista. Y de nuevo, gracias por cedernos parte de su tiempo, de su sabiduría, de su experiencia y de su experimentación. Gracias por compartir contigo. Y cerrar. Esto ha sido Disrupt Everything by Isla García. Encuentra el riesgo antes de que el riesgo te encuentre a ti.